Veamos ejemplos ahora de geometrías de moléculas donde el átomo central está rodeado de 5 pares electrónicos. El caso típico es el pentacloruro de fósforo o el pentafluoruro de fósforo. También va a ser lo mismo, ya que el flúor y el cloro estarían actuando de la misma manera, enlazándose de la misma manera al fósforo, que es el átomo central. Si hacen la estructura de Lewis para esta molécula, van a ver que el fósforo no cumple con la regla del octeto, está rodeado de 5 pares de electrones. Si está rodeado de 5 pares de electrones, ¿qué geometría se generaba? Vamos para atrás. Vamos para atrás para recordar en estos esquemas. Tenemos 5 pares de electrones, la geometría era bipiramidal trigonal. ¿Y qué significaba eso? Que había 3 pares de electrones en un mismo plano, con ángulos de 120 grados todos ellos, y después un cuarto par electrónico perpendicular a ese plano con un ángulo de 90 grados y el otro par electrónico hacia abajo, en este caso también perpendicular a ese plano. Eso genera lo que se llama una geometría bipiramidal trigonal, y lo podemos ver con estos esquemitas o dibujitos que teníamos acá. Miremos un poco, yo lo voy a ir rotando. Acá tenemos un par electrónico dibujado como si fuese una nube electrónica, un lóbulo, 1, 2, allá atrás 3, esos 3 están en el mismo plano, tenemos uno por encima y otro por debajo del plano, y eso justamente definen una bipirámide trigonal. Fíjense que es una pirámide hacia arriba con una base triangular. Es como que tenemos otra pirámide hacia abajo donde la base es ese mismo triángulo. De ahí que viene el nombre de geometría bipiramidal trigonal. En los dibujos que hacemos nosotros, para que entiendan este código de los dibujitos, esto lo usan mucho los químicos para representar cosas que son en realidad que están en 3 dimensiones, pero hay que representarla en 2D en lugar de 3D, porque tenemos una pantalla o un pizarrón o un papel en 2D. Entonces moléculas en 3D se las puede representar de esta manera. Las líneas, estas líneas simples, representan líneas que están en el mismo plano que la pantalla, en el mismo plano que el pizarrón, mientras que estas otras acá están en planos diferentes. Esta y esta están también en un mismo plano, pero ese plano es perpendicular al plano de la pantalla. Esta, que es una raya que se va agrandando hacia adelante, estaría indicando que viene en diagonal hacia afuera, hacia adelante de la pantalla, mientras que esta, que es línea de puntos y se va en diagonal, quiere decir que está saliendo en diagonal hacia atrás de la pantalla, pero esta y esta están los 3 en el mismo plano. Sería más o menos este dibujito acá. Bueno, entonces, si tenemos 5 pares de electrones que rodean al fósforo en esta molécula, esos se disponen espacialmente de manera de que la repulsión electrostática sea mínima entre ellos, y genera por lo tanto esta geometría electrónica bipiramidal trigonal. Cuando vayamos a ver la geometría molecular, tenemos que conectar los átomos que están unidos al átomo central, y acá hay justamente 5 átomos de cloro, por lo tanto la geometría va a ser la misma, porque para la geometría molecular recuerden que tenemos que mirar la posición espacial, la posición 3D de todos los átomos, y acá, bueno, tenemos 5 pares de electrones y 5 átomos, o sea que las dos geometrías son exactamente iguales, bipiramidal trigonal. Veamos un ejemplo ahora donde la geometría electrónica y molecular difieren, para este caso donde el átomo central está rodeado de 5 electrones. El ejemplo acá es trifluoruro de cloro. Si hacen la estructura de Lewis para esta molécula, van a ver que el cloro está rodeado de 5 pares de electrones. 3 de ellos los usa para formar 3 enlaces simples con 3 flúor y se queda con 2 pares de electrones no enlazados. Como son 5 los pares de electrones que rodean el cloro, cuando uno vaya a ver la geometría electrónica, está viendo justamente una bipirámide trigonal, exactamente igual que acá arriba.
Pero ahora cuando vayamos a ver la geometría molecular, hay dos pares de electrones, por ejemplo, este y este par de electrones, que no están unidos a los flúor, y solamente este y este están unidos a los flúor. Entonces ponemos flúor, 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 y no miramos, no vemos, nos olvidamos de los pares de electrones no enlazantes. Entonces tenemos que ver esta geometría que me genera esta molécula acá, y es una geometría con forma de T. Me queda una T mayúscula que está rotada acá. Esa es la forma, la geometría molecular. Acá están difiriendo entonces la geometría molecular y geometría electrónica. Hagan para estas dos moléculas acá y fíjense si la geometría electrónica y molecular es igual o diferente. Acá van a encontrar que en los dos casos también el átomo central está rodeado de 5 pares de electrones. Veamos un poquito más cómo es la bipirámide trigonal. Esto es lo que veíamos recién. Si unimos los centros de las esferas con líneas, vamos a obtener esa geometría, y es una bipirámide. Es una pirámide hacia abajo, esa sería la base triangular, y tenemos una misma pirámide también hacia arriba. O sea, se están tocando por las bases, las dos pirámides. Por eso se llama bipirámide y trigonal, porque la base es triangular. En esta geometría, en algún momento va a ser importante distinguir entre los átomos o los pares electrónicos que están en este plano acá de la base, distinguirlos de este y de este. Estos que están acá arriba se llaman átomos o pares de electrones, lo que estemos considerando axiales, mientras que estos tres que están en un plano a 120 grados uno del otro se llaman ecuatoriales, como los del ecuador de nuestro planeta Tierra. Bueno, estos son los ecuatoriales, y los que están para arriba y los que están para abajo son axiales. Esto es importante porque cuando deben quedar pares de electrones no enlazantes en una molécula que tiene pares de electrones no enlazantes, los pares de electrones no enlazantes en general lo hacen en posiciones ecuatoriales. Lo hacen en posiciones ecuatoriales porque al tener un ángulo de 120 grados están más separados uno de otro y la repulsión electrostática es la misma. Vuelvo para atrás. Justamente yo a propósito hice que este par electrónico y este par electrónico, que eran los dos ecuatoriales, fuesen los no enlazantes, y es por eso que terminamos teniendo una forma de T. Para terminar con este ejemplo de bipirámide trigonal, veamos entonces cómo es la geometría, cómo es en 3D una molécula típica, la molécula de pentacloruro de fósforo. Acá la tenemos, se la voy a rotar un poco. Miren que tenemos tres en un mismo plano. Este por encima y ese por abajo. Este sería el fósforo y los grises serían los cloros. Yo lo puedo poner así. Miren que están esto exactamente en la misma línea. Los axiales estarían en la misma línea y estos serían justamente los ecuatoriales, ángulos de 120 grados, 120, 120, mientras que entre los axiales y los ecuatoriales los ángulos son de 90 grados. Sí, ahí vemos bien de 90 grados. Bueno, esta es la geometría típica 3D de una molécula que es una bipirámide trigonal. Vamos a ver ejemplos ahora de geometrías moleculares para moléculas donde el átomo central está rodeado de 6 pares de electrones. Y el ejemplo típico es el de hexafluoruro de azufre. Si ustedes hacen la estructura de Lewis para esta molécula, van a ver que el azufre está rodeado por 6 pares de electrones, y cómo se dispondrían los 6 pares de electrones esos espacialmente, bueno, de acuerdo a una geometría octaedral. Vamos para atrás para ver de nuevo en el esquemita que teníamos antes, ¿sí? Si son 6 pares de electrones, la geometría se llama octaédrica. Volvamos a donde estábamos viendo las geometrías para estas moléculas.
Entonces, si son 6 pares de electrones, la geometría electrónica no hay problemas, es octaédrica. Ya vamos a analizar un poquito mejor cómo es un octaedro, es un octaedro regular, que se llama esto. Y la geometría molecular, acá en este caso tenemos 6 flúor y vamos a generar entonces el mismo tipo de geometría. En este caso la geometría molecular y la geometría electrónica coinciden. Veamos el ejemplo que sigue para el tetrafluoruro de xenón. Si hacen la estructura de Lewis van a ver que el xenón también está rodeado de 6 pares de electrones, 4 los usa para enlazarse con estos 4 flúors y tiene 2 pares de electrones no enlazados. Como son 6 los pares de electrones que rodean al xenón, al átomo central, la geometría electrónica sigue siendo octaédrica como en este caso de acá arriba. Pero para la geometría molecular no tenemos que mirar los pares de electrones no enlazantes y vamos a ver que se disponen un flúor en cada uno de estos que están acá en el mismo plano. Tenemos xenón, flúor, 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 flúor. Tenemos una geometría que es plana, cuadrada. También ejerciten en su casa para el pentafluoruro de bromo, que van a ver que también el bromo acá en el átomo central está rodeado de 6 pares de electrones y vean si coincide la geometría electrónica con la geometría molecular. Como habíamos visto en el caso de la bipirámide trigonal que teníamos posiciones axiales y posiciones ecuatoriales, acá en un octaedro regular todas las posiciones son equivalentes. No se puede hablar de posiciones ecuatoriales que sean diferentes a las axiales. Y ahora los vamos a ver en los esquemitas para que les quede bien claro. Este sería una geometría octaédrica. Si yo uno con línea de punto en los centros de las esferas, voy a tener esa figura geométrica, un octaedro que lo puedo representar de esta manera. Un octaedro también lo puedo ver por acá. Acá tengo el octaedro. Fíjense que tenemos 4 en un plano. Es como si fuese una bipirámide, pero de base cuadrada. En este caso tenemos la pirámide para arriba, la pirámide para abajo, pero la base ahora en lugar de ser triangular es una base cuadrada. Pero nadie lo llama bipirámide de base cuadrada. Esta figura geométrica se llama octaedro. Ustedes dirán, bueno, estos son los ecuatoriales y esos dos de arriba son los axiales. Pero fíjense qué pasa si yo tomo este, que es un ecuatorial, y lo llevo para allá arriba. Pasa a ser axial, y los otros que eran axiales pasan a ser ecuatoriales. Seguimos manteniendo exactamente la misma figura geométrica. Este acá, que es ecuatorial, en teoría ecuatorial, lo paso para arriba y pasa a ser axial. O sea que no se puede distinguir entre posiciones axiales y posiciones ecuatoriales. Es el caso de un octaedro regular. Y vamos a ver también, tengo estos esquemitas acá para que vean los lóbulos, los pares electrónicos representados como lóbulos en el espacio. Son 4, 1, 2, 3, 4 en el mismo plano, uno por encima y otro por debajo. Y fíjense que lo que se genera es justamente un octaedro. Un octaedro bien regular. ¿Por qué se llama octaedro? Porque tiene 8 caras. Si miran, tiene 4 caras arriba. Cuenten 4 caras arriba y lo mismo van a ver 4 caras por debajo. Son justamente 2 pirámides. Para terminar con esta geometría tenemos que ver el ejemplo típico entonces que corresponde a la misma, que es el hexafluoruro de azufre. Tenemos entonces el azufre en el centro y los 6 flúor. Fíjense que tenemos 4 dispuestos en un plano, uno por encima y otro por debajo. Si miramos acá, esto es ángulo de 90 grados, esto es ángulo de 90 grados, pero si miramos estos otros también, esto es 90, 90, todos ángulos de 90 grados. Y acá van a poder ver bien lo que les decía recién, que no podemos distinguir entre axiales y ecuatoriales. Nosotros podemos suponer que este sería un axial y este sería un axial y estos 4 de acá son ecuatoriales, pero no, este que es ecuatorial lo pongo allá arriba
y parece que fuera axial. Y el otro que era, no sé si era este o el de allá atrás, el otro que era axial, acá está como ecuatorial. Bueno, agarremos este que es ecuatorial, uno de estos, este que es ecuatorial, de acuerdo a lo que suponemos, lo pasamos para de arriba. Termina siendo axial. O sea que no podemos distinguir acá en esta geometría octaédrica entre posiciones axiales y ecuatoriales. Son todas posiciones equivalentes. Bueno, entonces, muy importante para estos ejemplos que hemos estado viendo hasta ahora, la geometría electrónica puede que sea diferente a la geometría molecular. Recuerden que para geometría molecular solo teníamos que ver la disposición espacial de los átomos y nos teníamos que olvidar de los electrones no enlazantes. En cambio, para la geometría electrónica teníamos que mirar solamente los pares de electrones, no importaban si eran enlazantes o no enlazantes, teníamos que mirar todos los pares de electrones. Bueno, hemos visto algunas moléculas relativamente simples del tipo ABN, pero esta teoría se puede extender a moléculas más complejas. Veamos el caso de el etanol, que ya lo habíamos visto antes, y para ver moléculas más complejas tenemos que ir centrándonos átomo a átomo para ver cuál es la geometría alrededor de cada uno de esos átomos. Miremos, por ejemplo, acá al carbono. El carbono lo tomamos como el átomo central en esta parte, en esta región de la molécula, y está rodeado de 1, 2, 3, 4 pares de electrones. Acá se une con un hidrógeno, 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 y acá se une a otro carbono para formar la otra parte de la molécula. Si el carbono está rodeado de 4 pares de electrones, ¿cómo se disponen espacialmente esos 4 pares de electrones? De acuerdo a un tetraedro regular. Y entonces acá tenemos geometría tetraédrica, es un tetraedro apuntando para aquel lado. Fíjense, esta sería la base del tetraedro y esta sería la parte por encima del tetraedro, y en el medio está el átomo de carbono. Pasemos a ver ahora este otro átomo de carbono. También está rodeado de 4 pares de electrones, o sea que tiene que estar en el centro de un tetraedro. Y de nuevo, esto sería un tetraedro que mira hacia el otro lado. Esta sería una punta del tetraedro y este hidrógeno y ese oxígeno de ahí formarían la base del tetraedro. Veamos ahora qué pasa con el oxígeno. El oxígeno está unido a este carbono, unido a ese hidrógeno, pero tiene 2 pares de electrones no enlazantes. En definitiva, sigue estando rodeado de 4 pares de electrones. La geometría acá, ¿cómo se dispondrían esos pares de electrones? De acuerdo a un tetraedro regular. Y entonces, como tenemos que unir solamente a este par de electrones un carbono y a ese otro par de electrones un hidrógeno, cuando veamos la geometría de la molécula vemos esto, vemos que en el átomo de oxígeno tenemos una geometría angular y acá tendría que ser ángulo cercano a un ángulo de 104, 105 grados, muy parecido al de la molécula de agua, porque acuérdense que tenemos un par de electrones no enlazante acá y otro no enlazante acá, que genera mayor repulsión y hace que este ángulo no sea de 109,5 como era en un tetraedro perfecto, sino que es un poco menos, ¿sí? 104, 105 o algo por el estilo, como era en la molécula de agua. Y así podemos ir a ver moléculas más complejas todavía. Veamos la de ibuprofeno, que la traigo para acá. Vamos a ver los átomos primero. Acá vamos a mostrar los átomos. Podemos agrandar un poco si quieren. A ver, ahí tenemos la molécula de ibuprofeno. Fíjense, acá tenemos un carbono unido a un hidrógeno, a un otro carbono y a otro carbono. Y estos son ángulos de 120 grados. Seguramente, y esto yo se los aseguro, este carbono está rodeado de 3 pares de electrones de acuerdo a cómo se cuenta en esta teoría. Y es por eso que se disponen de acuerdo a como si fuese una región plana
triangular. Fíjense que esos átomos están todos en el mismo plano. Lo mismo ocurriría para esos carbonos, eso y eso. En cambio, miremos este carbono acá. Este carbono está enlazado a un carbono de este lado, un carbono de este lado, un hidrógeno y un carbono allá arriba. O sea, es una geometría tetraédrica. Este y ese hacen la base del tetraedro y esa es la parte que viene, que es la punta del tetraedro. Miremos este carbono acá, ahora. Este carbono al parecer está rodeado de 3 pares de electrones, por eso se disponen de acuerdo a una región plana triangular. Fíjense que esto y esto están todos en el mismo plano. Y esto sería un átomo de oxígeno que está unido a ese carbono y unido a un hidrógeno, lo mismo que en el etanol. Este oxígeno tiene a su vez un par de electrones no enlazantes acá, un par de electrones no enlazantes ahí, que hacen que esta parte de la molécula entonces termine siendo angular. Y podemos extendernos a moléculas muchísimo más grandes, como moléculas de proteínas, y vemos que este patrón se sigue cumpliendo y podemos entender la estructura, la geometría de muchísimas moléculas. Para ir terminando con el tema de geometría molecular, vamos a ver el concepto de polaridad de las moléculas, ya que justamente con estudios experimentales de polaridad de moléculas se pudo deducir y aprender mucho acerca de la geometría molecular. Lo que vamos a hacer nosotros es ahora al revés. Conociendo la geometría molecular, vamos a poder predecir la polaridad de las moléculas. ¿Se acuerdan ustedes cuando veíamos enlace covalente polar? Que cuando se enlazaba un elemento electronegativo y otro que fuese menos electronegativo, el elemento más electronegativo atraía hacia sí al par de electrones compartidos más que el otro elemento. Entonces se generaba un delta de carga negativo acá, un delta de carga positivo, un dipolo. La molécula, si bien toda es eléctricamente neutra, es como que tiene desplazada la carga positiva hacia un lado, un delta, la carga negativa en este caso hacia un lado y la carga positiva hacia el otro. Es un dipolo, esto sería una molécula polar y acá tenemos un enlace polar. Habíamos dicho que los enlaces polares poseen un momento dipolar y lo denotábamos con la letra griega nu, y dependiendo del tamaño de la flecha, que esto en realidad cuando vean en cálculo, esto es un vector, mientras mayor es el tamaño de la flecha, mayor es el momento dipolar. Experimentalmente es bastante sencillo medir si una molécula o las moléculas de una sustancia son polares o no. Se ubica esa sustancia entre dos placas a las cuales se le aplica un campo eléctrico importante y bueno, ahí se pueden medir señales que indican si las moléculas esas se orientan o no en el campo eléctrico ese. Obviamente si son moléculas polares van a disponer sus polos negativos hacia el polo hacia la placa positiva y sus polos positivos hacia la placa negativa. Eso va a generar señales que permiten decir si la molécula es polar o no y cuánto vale su momento dipolar. Esto fue de gran utilidad para determinar la geometría molecular. Nosotros vamos a ver ahora al revés, como les dije. Sabiendo la geometría vamos a tener que deducir si una molécula es polar o no. Es fácil ver que si tenemos una molécula con dos átomos, como el fluoruro de hidrógeno, hay un solo enlace ahí, y el enlace es un enlace polar, obviamente la molécula va a ser polar. ¿Qué pasa si la molécula tiene muchos átomos? Si es una molécula más grande, cada enlace va a ser polar o no y va a estar orientado espacialmente en un sentido u otro. ¿Cómo hacemos para deducir si la molécula esa más grande es realmente polar o no es polar? La polaridad de una molécula poliatómica depende de la polaridad de cada uno de sus enlaces y la orientación en el espacio de los mismos. Y vamos a empezar a ver un par de ejemplos bien simples. Este es el caso de recién.
una molécula diatómica, no hay problema. Si tiene un enlace polar, la molécula es polar, por lo tanto el momento dipolar es distinto de cero. Y si el momento dipolar es distinto de cero, quiere decir que tiene una cierta polaridad. Cuando el momento dipolar es igual a cero, la molécula es apolar o no polar. Veamos ahora la molécula de dióxido de carbono. Acuérdense que habíamos deducido que es una molécula lineal, donde el carbono está en el centro, hacia un lado hay un oxígeno y hacia el otro lado hay otro oxígeno. Si analizamos este enlace, como el oxígeno es más electronegativo que el carbono, este es un enlace covalente polar y tenemos que entonces dibujar una flecha en este sentido, en un cierto momento dipolar que corresponde a este enlace. Lo mismo tendríamos que hacer para el otro enlace, pero ahora el oxígeno está para el otro lado, o sea que la flecha tiene que apuntar en el otro sentido. Acá tenemos una molécula entonces con dos enlaces. Los dos enlaces son polares. La molécula toda es polar o apolar. Lo que vemos es que la molécula es apolar o no polar, porque justamente como es una molécula lineal, los dos vectores, los dos momentos dipolares se cancelan. Una flecha va para un lado, otra flecha va para el otro, las dos tienen la misma magnitud y los dos se cancelan y por lo tanto la suma de esos dos vectores, cuando vean o ya deben estar viendo en cálculos y operaciones con vectores, van a ver que esta suma genera un valor 0. El momento dipolar entonces es igual a 0. Entonces tengan en cuenta que por más que la molécula tenga enlaces polares, puede que la molécula no sea polar porque justo todos los vectores se cancelan entre sí. Vamos a ver otros ejemplos acá. Miremos la molécula de amoníaco. Tenemos tres enlaces, son tres enlaces polares. El nitrógeno es más electronegativo que el hidrógeno, por lo tanto, para cada enlace polar tenemos que dibujar un vector en ese sentido. Y además hay una cierta contribución que no vamos a ver por ahora del par de electrones no enlazantes, pero ustedes si se fijan con esto y suman esos vectores, van a ver que la suma de esos vectores no es 0. No alcanzan a cancelarse esos vectores, por lo tanto la molécula toda termina siendo una molécula polar, donde el momento dipolar entonces es distinto de 0. Acá tenemos otra forma de dibujar, de mostrar las cosas, pero es el mismo concepto, es para la molécula de agua. Fíjense, la molécula de agua tiene dos enlaces, oxígeno, hidrógeno. Los dos enlaces son polares, covalentes polares, porque el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, o sea que tenemos que dibujar una flecha en ese sentido, por este enlace polar, una flecha en ese otro sentido, por este otro enlace polar. Y entonces acá se generaría un delta de carga positivo y un delta de carga negativo debido a este enlace, y acá un delta de carga positivo y un delta de carga negativo debido a este otro enlace. Cuando suman los dos vectores, esos dos vectores no se cancelan, la resultante es distinta de 0, o sea que esta es una molécula polar también. En azul es la región de la molécula de agua que tiene una densidad de carga positiva, y la región en rojo es la región de la molécula de agua que tiene una densidad de carga negativa. Veamos otras moléculas. Está acá la molécula de metano, o también podría ser tetracloruro de carbono. Llegaremos a la misma conclusión. La molécula de metano, fíjense, son 4 enlaces carbono-hidrógeno. El carbono es un poco más electronegativo que el hidrógeno, así que tenemos que dibujar 4 flechas en ese sentido. Como esta es una geometría tetraédrica y es un tetraedro regular, y cada uno de estos vectores tienen exactamente la misma magnitud, porque la diferencia de electronegatividades acá es la misma que acá, y que acá, y que acá. Cuando hagan cálculos con vectores van a ver que para este caso, para esta geometría particular, los 4 vectores se cancelan. Por lo tanto, la molécula es una molécula no polar. Si bien todos sus enlaces son polares, la molécula no es polar. Un caso diferente es este. Fíjense, cambió un poquito. Hemos sustituido, este sería el clorometano, se llama. Hemos sustituido un hidrógeno por un cloro acá, y acá tenemos 3
hidrógenos. Esta flecha, estas y estas tienen la misma magnitud y es igual que acá, pero en este otro caso, en lugar de tener el vector apuntando hacia abajo, tenemos el vector apuntando hacia arriba porque el cloro es más electronegativo que el carbono. Cuando ustedes sumen estos 4 vectores, por más que esto sea un tetraedro regular, la suma de vectores les va a dar diferentes ceros, por lo tanto, esta molécula resulta ser polar. Bueno, con esto terminamos este tema. Ya van a ver cuán importante es polaridad de moléculas a la hora de analizar las interacciones intermoleculares, analizar qué sustancia es soluble en qué sustancia, etcétera, etcétera, etcétera.